En el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, el fuego está encendido. Aleluya, gloria a Dios, santo eres mi rey amado. Hoy bendecimos este día tan grande y tan hermoso que Dios nos ha dado. Bendecimos, Señor, este día, Padre Santo, Padre Eterno, mi rey amado, porque es un regalo que tú nos has dado. Señor, bendecimos, Señor, a todo ese pueblo que se encuentra, Padre mío, ahí en sintonía, en la emisora Bellavista Estéreo, que se encuentran por YouTube, por Facebook Live. Hoy estamos estrenando Misericordia, esa misericordia que te alcanzó, esa misericordia que te salvó, esa misericordia que por ella tienes aliento de vida, porque Él sopló aliento de vida esta mañana, poniéndonos de pie por su misericordia para cosas nuevas, para cosas buenas y preparados para la victoria. Hoy no es día de aflicción, hoy no es día de llanto, de lamento, hoy es el día que Jehová hizo para nosotros, es un día de gozo, de victoria, hoy es un día de estar en la presencia de Él, alabándolo y glorificándolo, dándole la gloria y la honra a Él porque Él se lo merece todo. Hoy es el día que Dios ha hecho para ti y para mí. Así que prepárate a escuchar la palabra que el Señor trae hoy para ti. Bendiciendo a ese pueblo, bendiciendo a cada familia, a cada hogar, cada matrimonio que se encuentra ahí en sintonía, que se encuentra ahí pegadito ahí a la emisora, pegadito al YouTube, a Facebook Live, viendo aquí este programa de Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios, dándole las gracias al Señor por la vida de mi hermano John Jairo, por la vida de su esposa, sus hijos, dándole gracias y bendiciendo su vida, bendiciendo también la vida del pastor David Reyes, de la pastora Alice, de sus hijas, bendiciendo la vida de la pastora Dilia y de sus hijas, de sus yernos, bendiciendo a todo ese pueblo que se congrega ahí en la iglesia de Boston Central. Padre mío, bendigo, Señor, a mis hermanos en Cristo Jesús, Padre Santo, mi Rey precioso, Padre mío. Oh Santo de Israel, gracias te damos en este día, Padre mío, porque este es el día que has hecho tú para nosotros, Padre. No podemos, Padre mío, mi Rey amado, Señor, pasar este día sin bendecir y glorificar tu santo nombre, Padre mío. Padre, porque tú eres el todo en nuestras vidas, mi Rey amado. Oh Señor, gracias, precioso Rey. Y sabiendo que tú tienes todo controlado, dejo esta emisora en tus manos, la emisora Vida Nueva, dejo a tu pueblo en tus manos, dejo a Come mi vida en tus manos para que tú, Señor, la uses conforme a tu voluntad, Padre mío. Señor, que tu pueblo te escuche más a ti y menos a mí, Padre mío, porque es a ti al que tienen que oír, es a ti, Padre mío, al que tienen que prestar la atención, mi Rey amado, es a ti, mi Rey amado, porque, Señor, tú eres el único que pudiste salvarnos de ese pecado, de esas maldiciones que veníamos, Señor, en las cuales veníamos arrastrando, mi Rey amado. Gracias te doy, Señor, y que seas, Padre mío, mi Rey amado, Padre Santo, escuchando el clamor de ese pueblo que está ahí en sintonía, Padre mío. Señor, que mire las peticiones que ellos tienen en su corazón, Padre Santo, Padre Eterno, por Padre Santo, y que tú respondas a cada petición que hoy ellos presentan ante ti, precioso Rey. Como tú eres un juez justo, Señor, haga justicia, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, dándote la gloria y la honra, Padre mío. Gracias, Jesús. Gracias, mi amado mío, oh Santo de Israel. A ti doy la gloria y la honra. Que tu sangre poderosa sea cubriéndonos en este día. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra en Juan 17. Juan 17. Dice el título que tiene aquí, dice Jesús ora por sus discípulos. Y el tema de esta prédica es la oración del sumo sacerdote. La oración del sumo sacerdote. Vemos aquí que la Biblia, ¿sí?, registra de ese personaje tan grande y tan maravilloso, tan hermoso, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote de nuestras vidas. Vemos aquí que Jesús, su vida era orar. El tiempo
desde que se levantaba hasta que anochecía y quizás a veces ni dormía, era orar. ¿Sí? Este sumo sacerdote siempre estaba delante del altar de su Padre. Vemos que Jesús dice aquí en la palabra, y leemos esta palabra bajo la bendición de nuestro amado Padre Celestial, bajo la bendición de nuestro amado Jesucristo y bajo la bendición de nuestro amado el Espíritu Santo, amigo nuestro y compañero nuestro. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vemos aquí que Jesús está orando al Padre por sus discípulos, ¿sí? Y los discípulos de esta generación. Él, en todo momento, Jesús se estaba acordando siempre de las generaciones venideras, ¿sí? Y esa noche, ya él sabía que ya se estaba acercando la hora para su arresto, para la crucificación. Él entra en oración, pero ya entra a orar por los discípulos. Y por los discípulos que venían de generación en generación. De pronto era una noche triste para él, de pronto, era una noche donde no durmió, porque ya le sabía lo que se le estaba acercando, ¿sí? Vemos que empezó esa oración por sus discípulos, ya en la última noche, que él iba a estar en la tierra, ¿sí? Para que los discípulos fuesen guardados. Mire que dice, para que ellos fuesen guardados eternamente en el propósito divino que él iba a ofrecer mediante su vida, su muerte y su resurrección. Vemos aquí que cómo comenzó esta oración, ¿sí? Esta cosa habló a su Padre Celestial, levantando los ojos al cielo. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vemos aquí que los discípulos, ellos fueron testigos del despliegue, de la vida de Jesús, de cómo era que andaba Jesús, de cómo vivía Jesús, de todas las cosas, ¿sí?, que Jesús hacía para el Padre. Ellos fueron testigos de todo eso. O sea, ellos vieron de ese despliegue importante de la gloria de Dios en el mundo. Pudieron conocer la verdad acerca de Dios. Ahora Cristo pedía por él mismo, ¿sí? Pero también pedía que el Señor, que su Padre guardara a todos esos que Él les había dado. Que ellos también fueran unos vencedores como Él iba a vencer, como Él estaba venciendo, ¿sí? Que siempre estuvieran delante de la presencia como Él estaba. Entonces aquí vemos tres cosas. Que la gloria de un seguidor de Jesucristo. Vamos a ver aquí la gloria de un seguidor de Jesucristo. En Juan 7, del 1 al 5, y voy por el versículo 3. Dice, y esta es la vida, el 3 dice, la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí vemos un hombres que vieron la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a Mateo Henry, dijo en Juan 17 es la oración más extraordinaria. Mateo Henry fue un personaje, un cristiano que vio la gloria de nuestro Padre Celestial. Él dice acerca de Juan 17, que es la oración más extraordinaria, la cual sigue el discurso más completo y consolador que jamás haya, que jamás haya sido expresado en la tierra. Él vio en esta oración una oración extraordinaria, una oración poderosa, ¿sí? Que nunca nadie había hecho. Vemos cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, Jesús los enseña a orar con la oración del Padre Nuestro. Pero esta oración traspasaba más allá de lo que una persona espera, ¿sí? Y vemos que este discurso era un discurso consolador, era un discurso para estos tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Que de pronto el pueblo está pasando, de pronto la iglesia está pasando. Esta es una oración para estos tiempos, porque esa oración Jesús la hizo, ¿sí? Pensando en la generación venidera, en los tiempos que iban a venir para la generación que estamos en esta tierra. La oración del Padre Nuestro la hizo enseñando a los discípulos a cómo orar, cómo entrar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero aquí Él mismo oró para que esta generación venidera, ¿sí? Agarrara esta oración, agarrara esta palabra, porque Él sabía que los tiempos se iban a poner difíciles, que entre más su venida se acercaba a la iglesia, más el enemigo se iba a levantar. Y esta era la oración que un pueblo iba a necesitar. Entonces vemos que Martín Lutero también, ¿sí? La gloria de un seguidor de Jesucristo. Martín Lutero también vio esa gloria. Él dice, en verdad esta oración es sumamente conmovedora y entrañable. Nos abre las partes más íntimas de su corazón, tanto en cuanto a nosotros como en cuanto al Padre. Es tan sincera y tan simple, es tan profunda y tan rica y tan amplia que nadie puede sondear sus profundidades. Miren la expresión de estos hombres con respecto a Juan, con respecto a la oración que Jesús hizo por sus discípulos aquí en Juan 17, ¿sí? Vemos que era tan profunda esta oración, o sea que nadie podía sondear esas profundidades como Jesús. Nadie las puede sondear como Jesús las sondeó. Fue tan profunda esta oración que Él la tipifica como sondear las profundidades. Vemos también a Juan Knox. Esta fue la oración. Dice Juan que hizo él hacía durante su vida. O sea, él tomaba esta oración. Juan no la tomó para sí, y todos los días esta oración era un rema en su vida. Entonces, aun cuando él estuvo en su lecho de muerte, vino su esposa y le pregunta, ¿de qué parte de la Biblia quieres que te lea? En su lecho de muerte él contestó, lee el capítulo del Evangelio de Juan, donde por primera vez eché mis anclas.
se ancló tanto en esta oración de Jesús por su discípulo, que hizo hizo un rema de ella, ¿sí? Hizo rema en ella y la tomó como un ancla. Cuando un barco, o sea, va a anclar en alguna parte del mar, él echa la ancla y ahí se queda. Así hizo Juan Knox. Entonces vemos que por primera vez, entonces vemos aquí que la intercesión de Jesús por nosotros, como sumo sacerdote, Padre Santo de Israel, gloria a Dios. Aquí nos revela la comunicación que hoy constantemente entre el Señor y Jesús, entre el Señor Jesús y su Padre, allá en el cielo, ¿sí? Esa comunicación que él tenía con su Padre, la vemos aquí. Ay, Señor Santo, Padre, gracias Jesús, gracias mi amado Dios. Vemos aquí en Juan 17 la oración que él tenía constantemente, ¿sí? Con su Padre celestial, con su Padre que estaba en el cielo. También vemos que toda su vida fue una vida de oración. Comenzó su ministerio, ¿sí? Yendo a lugares solitarios. Él se apartaba para orar a su Padre. Él se apartaba para entrar en esa comunicación con su Padre, en esa relación con su Padre, en esa intimidad con su Padre. ¿Sí? Vemos que muchas veces subió a un monte para orar y pasaba ahí la noche orando. Vemos también que Jesús es aquí vemos que también Jesús es nuestro gran intercesor, ¿sí? Que oraba por ustedes y oraba por mí. O sea, en esa oración se acordaba de ti y de mí. Se acordaba de esa iglesia, ¿sí? Que un día iba a ser constituida para que esa iglesia llevara el mensaje como esos discípulos lo hicieron. Lleváramos ese mensaje también a otros discípulos que iban a ser agregados a la iglesia de él. Entonces vemos que la gloria de un seguidor de Jesucristo, ¿cuál es? Es estar atento a oír las cosas que él habla. Esa es la gloria de un seguidor de Jesucristo. Un seguidor de Jesucristo tiene que estar atento, ¿sí? A las cosas de él. Tiene que estar atento a la voz de él. Tiene que estar atento a lo que dicen de él. Esa es la gloria de un seguidor de Jesucristo. ¿Cuáles eran esas cosas? Esas cosas las vemos en el capítulo 13, donde dice la palabra, el título dice, Jesús lava los pies de su discípulo. Vemos que aquí Jesús lava los pies de su discípulo, ¿sí? Vemos que aquí en este capítulo había un discurso de despedida. Jesús ya se estaba despidiendo de sus discípulos y entra a lavarle los pies. Entra a cenar con ellos. Y ahí es donde él ve, ¿sí?, la traición de Judas. Ya él sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero él se los estaba advirtiendo a sus discípulos, ¿sí?, que mientras ellos oían, hacían las cosas de él, esto iba a acontecer. Ya él los estaba preparando. Ya él estaba preparando a sus discípulos y a todos esos discípulos de esta generación. Ya los estaba preparando. Dice también que Jesús es el camino al Padre. Todas estas cosas que les estoy anunciando aquí, ¿sí? La negación de Pedro, el camino de Jesús hacia el Padre, ya él estaba preparándolo, porque ya
ya en el capítulo 18 en adelante, ya el proceso por el cual Jesús iba a pasar. El arresto de Jesús, la crucifixión de Jesús, la resurrección de Jesús, ya todo Él lo estaba preparando. Para que no nos cogiera desapercibido todas estas cosas que iban a acontecer cuando Él partiera. Vemos también Jesús y la vid verdadera, ¿sí? Él decía que si permanecíamos en Él y en su palabra, ¿sí?, Él también iba a permanecer en nosotros. Que como ese pámpano teníamos que ser nosotros, ¿sí? Como ese pámpano permanecía injerto a la rama, injerto al árbol, así teníamos que permanecer nosotros con Él. Y también lo dice en el 16, ¿sí? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo ya los había dicho. Entonces vemos que todas estas cosas que Jesús declara aquí en la oración por los discípulos, ya Él las venía anunciando, ya Él se las venía anunciando a sus discípulos, ¿sí? Entonces vemos que esto era un discurso de despedida. Ya Él les estaba diciendo a los discípulos que ya había llegado la hora de su partida, ¿sí? Y les estaba hablando todas estas cosas para que nosotros las consideráramos importantes, para que sus discípulos, así como en el capítulo anterior, que Él estaba diciendo, la hora ha llegado, el punto crítico ha llegado, el punto de mi partida ha llegado. Así que, así como yo les he hablado todas estas cosas, ustedes van a pasar. Las íbamos a pasar. Ya Él les estaba advirtiendo todo lo que iba a venir, ¿sí? Por seguir a Cristo, por hacer las cosas de Cristo, por oír las cosas de Cristo, todo esto lo íbamos a pasar. Entonces vemos que los discípulos, que había un hombre al que Dios escuchaba, que era hacedor de maravilla y que predicaba las buenas nuevas. En este pasaje, ese hombre era Jesús, ¿sí? Pero a Jesús le preocupaba, no era ir a la cruz del Calvario, no era pasar por ese sacrificio que pasó. A Él le preocupaba, ¿sí? Eran sus seguidores, sus discípulos. A Él le preocupaban, eran sus discípulos, ¿sí? Que afligidos por las persecuciones tras su muerte, iban a perder la visión de la gloria que Él les había mostrado. Eso era lo que le preocupaba a Jesús. Que cuando Él partiera, ¿sí?, ellos iban a entrar en una aflicción. Y que esa aflicción, en medio de esa aflicción, ellos iban a perder la visión de la gloria. Al no estar visible Jesús en la presencia de ellos, entre nosotros, íbamos a perder la visión de la gloria de Él. Entonces vemos aquí que toda su obra en medio de los discípulos dependía del Padre. Si el Padre lo glorificaba a él como hijo, entonces Jesús pondría su gloria en los discípulos y en nosotros. Dice en el versículo 2, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Vemos aquí que Él nos dio potestad. El papá le dio potestad, su padre le dio potestad a Él, y nos dio potestad a nosotros también. Le dio potestad porque Jesús es el único que tiene dominio universal sobre toda carne.
es el único que tiene dominio sobre la muerte, es el único que tiene dominio sobre la vida. No hay más nadie, no hay más nadie. Para quitarle la vida a una persona no tiene autoridad ni potestad, porque el único que tiene dominio universal, ¿sí? Dominio universal sobre toda carne es Jesús. No hay ningún hombre que tenga esa potestad para quitarle la vida a nadie, porque el único que la tiene es nuestro Padre Celestial. Es el que tiene la autoridad y la potestad para quitarle la vida a una persona y dársela nuevamente. También es el Padre quien lo coronó de gloria. Es el Padre, ¿sí? Quien lo coronó de gloria. Y así como a Él lo coronó de gloria, a nosotros Jesús también nos corona de gloria. ¿Sí? ¿Para qué? Para nuestra salvación. ¿Y cómo lo hizo? Muriendo en la cruz del Calvario. Para podernos dar nuestra salvación, Él tuvo que morir, Él tuvo que dar su vida, entregar su vida, derramar su sangre por nosotros. En Hebreo 2.9 dice, ya lo busco un momentico. Hebreo 2.9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte para todos. Entonces vemos aquí que Él nos dio vida eterna. Vemos aquí tres cosas. Que hay inmortalidad del alma y hay resurrección del cuerpo. Eso lo vimos aquí en Hebreo 2.9, que es el único que tiene inmortalidad sobre el alma y hay resurrección del cuerpo cuando Él venga por su pueblo, cuando partamos por Él, cuando partamos con Él. Que el tiempo aquí no termina con esta vida. Jesús nos ha dado el conocimiento, nos ha provisto el conocimiento del Padre a sus discípulos y a nosotros, ¿sí? Y que nos otorga la vida eterna y nos hace libre. Y nos hace libre al que tiene la llave de la vida y de la muerte. En Juan 8:37 dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Vemos aquí que la verdad nos hace libre. Él dio una promesa a Abraham, ¿sí? Y él le dijo, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuraban matarlo. Le dice, porque mi palabra no haya cavidad en medio de nosotros, ¿sí? Porque vimos aquí a los judíos que habían creído en él. Dice que vosotros permanecéis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos. Que aquel que permanece en su palabra, Él lo hace libre. Porque cuando Dios le da la promesa a Abraham, dice que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. O sea, que se iban a multiplicar. Pero en medio de esa multiplicación íbamos a pasar sufrimiento. Pero no os preocupéis, que en el mundo tendremos aflicciones, pero Él venció todas esas aflicciones. Él también le dio esa palabra a los discípulos y nos la está dando a nosotros hoy. Vemos también que glorificar a Dios es hacer su voluntad, hacer la voluntad de Dios y vivir moral y éticamente como Dios manda. Jesús lo había hecho
aquí en la tierra. Y por eso mismo, él podía seguir adelante, porque siempre estaba obedeciendo a su Padre, siempre estaba haciendo las cosas conforme a su voluntad. Vamos aquí que en el tiempo del Evangelio, lo que él estaba diciendo aquí era que en el tiempo del Evangelio, en estos tiempos que se está evangelizando, que se está llevando el mensaje de la palabra, tenemos que dar a conocerlo a él. Tenemos que darlo a conocer a él, o sea, en todo el mundo, por todos lados, por todas partes, ¿sí? A que reconozcan su sacrificio, a que reconozcan, Señor, a que lo reconozcan a él como el único y suficiente Salvador. En el versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, ya esto había sucedido, ¿sí? Antes que el mundo fuese, ya el Padre lo había glorificado, porque sabemos que él es Dios y que Él vino a esta tierra como humano también. ¿Pero para qué? Para que nosotros entendiéramos, ¿sí? Que como humano Él también iba a padecer, iba a sufrir, iba a ser afligido, iba a pasar por tantas cosas que nos están aconteciendo a nosotros, ¿sí? Y vemos que una de las cualidades de Dios es que es eterno, es que Él es eterno. En el Salmo 92 ya estaba registrado esto. Dice la palabra. En el Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Ya Jesús, o sea, Jesús es Dios. O sea, aquí no está confirmando la palabra que Jesús ya es Dios, ¿sí? Antes que todo esto se formase, antes de que se formase la tierra y antes que se formase el mundo, ya Jesús, ¿sí? Ya estaba constituido Dios. Cuando ya Él vino a esta tierra, Él era Dios, pero el hombre no quería aceptarlo, ¿sí? Y lo hemos registrado aquí en el capítulo, en el 1 también dice, capítulo 1 de Juan, lo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vemos aquí, bueno, este versículo no, hasta el 5. Vemos aquí, ¿sí?, que el verbo fue hecho carne. La palabra fue hecha carne, para que se cumpliera todas estas cosas en nosotros. Porque si Él no hubiera hecho todas esas cosas, nosotros no hubiéramos estado aquí predicando la palabra de Él. Nosotros no estuviéramos aquí en los caminos de Él. Estuviéramos perdidos. ¿Quién sabe dónde estuviéramos? Pero todo esto fue registrado. ¿Por qué? Para que se cumpliera en medio de estos tiempos. Para que se cumpliera en nuestras vidas. Para que se cumplieran los discípulos. Y los discípulos predicaran la palabra. Y esta palabra llegara a nuestras vidas. Llegara a nuestra familia. Llegara a nuestros hogares. Entonces por eso vemos que esta oración es profunda. ¿Sí? Tiene una profundidad inmensa. Vemos aquí que la comunión del Hijo con el Padre es planteada como un modelo para que nosotros tuviéramos ese modelo de Jesús. Jesús aquí en la oración está expresando que así como Él lo hizo en esta oración, también nosotros teníamos que hacerlo, ¿sí? Jesús es el modelo de nosotros, como sus discípulos, ¿sí? Tenemos que tener esa comunión con nuestro Padre. No podemos tener comunión con
los unos con los otros, si nosotros no tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Esta era la oración que decía él. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y ya han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Sí. Él nos estaba mostrando esa relación que él tenía con su Padre. Que no podemos recibir esa luz y ser iluminados por la gloria de Cristo si no llevamos esa comunión perfecta ante nuestro Padre. En Juan 1:17 dice: en Juan 1 del 7 al 9, dice: hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Si en nosotros no está esa comunión, entre nosotros no está esa unidad, esa comunión, ¿sí?, de la cual Jesús nos habla aquí en Juan 17, hermanos, estamos en tinieblas. Porque Él dice que para poder tener esa relación con el Padre y con el Hijo, tenemos que tener una comunión los unos con los otros, amarnos los unos con los otros. Sí, si no tenemos esa comunión con el Padre, estamos en tinieblas. Y tenemos que tener esa unidad como creyentes, como Jesús la tenía con el Padre, esa unidad, y con el Espíritu Santo esa unidad, teníamos que tener nosotros esa unidad con nuestros hermanos. Si no tenemos esa unión con nuestros hermanos, estamos en tinieblas, porque aquí la palabra lo está registrando. Entonces vemos que Jesús ora por sus discípulos. ¿Por qué fue la oración de Jesús? Porque Él sabía el peligro que corrían los discípulos. Él sabía que su fe se iba a perder, ¿sí?, en los días venideros. En estos días muchos han perdido la fe. En estos días venideros que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos viviendo, muchos han perdido la fe. Jesús sabía todas esas cosas. Por eso es que Él hace esta oración. Por eso es que Él ora por los discípulos. Él nos enseñó a orar, pero Él también oró por nosotros, porque Él sabía que esta hora iba a llegar. Él sabía que esta hora iba a llegar. Y el peligro que íbamos el peligro en el cual íbamos a estar, ¿sí?, que la fe iba a estar en peligro, que la fe iba a decaer, que él ya no iba a estar en medio de nosotros, ¿sí? Pero esa fe, esa certeza, esa convicción de la venida de Él tiene que estar todos los días en nosotros, de que Él va a venir, de que su venida está cerca, de que su venida está aquí a las puertas. Eso era lo que Él nos quería decir. Él sabía el peligro que iba a correr los discípulos. Él sabía que Pedro lo iba a negar, Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Y Él sabía que en estos tiempos iba a acontecer todas estas cosas. Que la iglesia lo iba a negar, que la iglesia lo iba a traicionar, que la iglesia, ¿sí?, lo iba a vender. Como está sucediendo. La iglesia está vendiendo a Jesucristo. Se está vendiendo por un plato de lenteja. Y Él lo estaba mostrando. Aquí en Juan 17. Lo vemos en el versículo 10 y 11. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo,
mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Él estaba pidiendo a su Padre algo, que nos guardara en medio de estos tiempos. Ya nosotros estamos guardados. En medio de estos tiempos que estamos pasando, ya nosotros estamos guardados porque Jesús se lo pidió a su Padre. En esta oración Él se lo pidió a su Padre, porque Él ya percibía, ya Él estaba viendo que todas estas cosas iban a venir por causa de Él, nos iban a venir a nosotros. Ya nosotros estamos guardados en las manos de nuestro Padre, porque esa oración Él la hizo delante de su Padre para que nos guardara en el medio de estos tiempos, nos tuviera guardado, para que no nos aconteciera nada, para que no nos sucediera nada. Entonces, Él sabía que la envidia, los celos, iban a dividir a sus discípulos, ¿sí? Como había sucedido en muchas ocasiones anteriores. Jesús oró por una unidad. Ya Él les había predicado, ya Él nos había predicado toda esta palabra, ya Él les había dado ejemplo, ¿sí? De todo lo que Él había hecho, de todo lo que Él había pasado, de todo lo que le iba a acontecer. Ya Él nos estaba advirtiendo, ya Él nos estaba dando la convicción de todo lo que iba a suceder. Y ahora, Él oraba por nosotros, Él oraba por los discípulos y también por nosotros, ¿sí? Diciéndolo, guárdalos, que sean uno, ¿sí? Como tú y yo somos uno. Hermano, en estos tiempos no podemos estar el uno jalando para allá y el otro jalando para acá. El uno con un pie en el mundo y el otro con el pie en Cristo. No podemos estar en eso, porque tenemos que estar en la unidad. La iglesia tiene que estar en la unidad, porque esta fue la oración que Él hizo, ¿sí? Que seamos uno, unidos, juntos, no peleando, no envidiando, no dividiendo, ¿sí? Es lo que él estaba pidiéndole al Padre. Ya esta oración está delante de la presencia del Padre. Que seamos uno, que estemos unidos. Porque la unidad de la iglesia es fundamental, ¿sí? Así como Él y su Padre eran uno, así nosotros tenemos que ser. Es fundamental la unidad en la iglesia. No tenemos que estar como esos muñecos que se estiran, jalando el uno para allá y el otro para acá, el pie para allá y el otro pie para acá, ¿sí? La cabeza la cabeza que es Cristo está ahí quieta y nosotros somos los que estamos jalando, tirando, de un lado para otro. Y Dios no quiere eso. Jesús se lo pidió al Padre. Padre, guárdalos. Padre, que sean uno. Padre, como tú y yo somos uno. Que en ellos esté la unidad, Padre. Que en ellos esté el amor. Que en ellos esté, Padre mío, que se amen los unos con los otros. No que se odien los unos con los otros. Entonces vemos aquí que esta es una oración que transforma. Esta es una oración que transforma, ¿sí? Que da testimonio de la verdad de Dios. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Por qué le dio el Padre a que se cumpliese? ¿Sí? Y Jesús, que lo sabía todo. ¿Por qué le dio, ¿sí?, el Padre todo esto? O sea, en el versículo 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Vemos en el Salmo 109, ya creo que ya voy a terminar. En el Salmo 109, primero vamos a buscar el 41, 9. Vamos a buscarlo. Dice la palabra: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba,
el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En el 109 dice, aquí el tiempo corre y el tiempo es el que lo hace correr a uno. Dice la palabra. Y con esto termino, y si me toca seguir este mensaje el otro martes, lo voy a seguir porque, como dice la palabra, hay una profundidad aquí en esta oración para la iglesia. Hay una profundidad aquí. Dice la palabra en el 109:8, sean sus días pocos y tome otro su oficio. Entonces vemos aquí que en Hechos 1:20 lo interpreta así, que el resto de los apóstoles fue guardado por lo que hice, el resto, o sea, lo que hice aquí la oración de Juan 17, lo confirma Hechos 20, Hechos 1:20. Mire lo que dice Hechos 1:20. Dice la palabra. Dice la palabra. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha diestra tu habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Esto aquí, ¿a qué se refiere esto? Esto aquí se refiere a la traición de Judas. Pues en la historia de Agustín Hipona, él dijo que Judas no quiso ser salvado, porque era una mala persona, tenía doble vida, ¿sí? Y así, en medio de la iglesia, hay muchos, ¿sí?, que aparentan ser buenos hombres y líderes cristianos. Y son buenos ofrendadores, buenos diezmadores, ¿sí? Hacen la obra del Señor bien, pero tienen doble vida, ¿sí? Pero son hijos de perdición. Judas pudo haberse arrepentido, pero solo tuvo un remordimiento. Él no se arrepintió. En él hubo un remordimiento. Devolvió las 30 monedas de plata, pero no devolvió lo que robaba, ¿sí? De la bolsa que le había sido dada a él para administrar los tesoros del templo. Él no devolvió ese dinero que él estaba robando, ¿sí?, en todo tiempo. Entonces, él no se arrepintió, fue por eso, porque en él hubo un remordimiento. ¿Y cuántos hay así, con ese remordimiento, que van y comen y entregan, pero todavía tienen algo que el Señor quiere que se despojen de eso? ¿Ah? Tienen algo en su corazón, en su vida, que el Señor quiere que la quiten. Y vamos a dejarla hasta aquí, porque el tiempo corrió. Pues, aunque me faltaba poquito, hermano, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Vemos si quedan y vemos aquí que en medio del pueblo de Dios están esos Judas. Y Dios hizo esa oración de Juan 17, porque esto se iba a presentar en medio de la iglesia de Cristo. Se iba a presentar todas estas cosas. Y si usted lo puede seguir leyendo en su casa, en su hogar, tú que estás en otra nación, estás en otro continente, si puedes leerlo, el Salmo 17, el libro de Juan, capítulo 17 de Juan, léalo, porque hay profundidad aquí para la iglesia cuando él oró por los discípulos. Amado Padre Celestial, cuando él oró, que le dijo que no falte ninguna de las siguientes cosas que encontramos en ese libro, que no nos falte lo que está registrado en Juan 17. Gracias, Señor,
por este tiempo, te doy gracias por todos esos fieles oyentes que estuvieron ahí. Padre mío, aquí escuchando tu palabra, mi rey amado. Dios, estamos en estos tiempos